Compañeros y compañeras, no va a haber traducción. Cada quien va a hablar en el idioma, en la lengua madre. Entonces, esto va a ser grabado y va a ir a formar parte de los registros del Congreso. Compañeros e compañeras, não vai ter tradução, cada quem vai falar na sua língua. E isto vai ser registrado aqui, vai ser gravado e vai fazer parte da gravação do Congresso. Roberto, tú estás en el número 4, así es que acércate. So first four are here, right? Yeah, first four are here. This we need to check. Rabea Heidi. ¿Quién es? Rabea. Okay? You tell me. Donc Marie-Hélène est venue dire que le rendez-vous est à 7 heures à l'Assemblée. Oui, ceux qui seront là. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos aquí para hablar sobre la región de las Américas. La Confederación Sindical de las Américas tiene este espacio y queremos presentar los principales temas que nos ocupan. Tenemos 4 minutos cada uno, así es que voy a enumerar el último logro de la Confederación Sindical de las Américas, que es la presentación de la Plataforma de Desarrollo de las Américas. Tenemos la presencia del compañero presidente adjunto, compañero Luc Kortebek, de la CSC de Bélgica. Y quisiera pasar rápidamente a hablar de una plataforma que fue recientemente presentada en Chile para toda América y para el mundo, juntamente con la presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, ya que el movimiento sindical es consciente de que los derechos de los trabajadores y trabajadoras no solamente dependen de los códigos de trabajo y de los convenios internacionales, sino que para la vigencia de esos códigos de trabajo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están contemplados en los códigos de trabajo y en los convenios internacionales de la OIT, se depende mucho del modelo de desarrollo que tenemos en cada país. Entonces, nosotros hemos desarrollado en forma conjunta desde Canadá hasta Argentina y Chile la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que habla de una alternativa al modelo neoliberal que nos han impuesto y que necesariamente debe pasar por un desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable que tenga no solamente el pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental, sino que también tenga el pilar político. Es fundamental una democracia, una profundización de la democracia para un desarrollo sustentable. De ahí también pasamos a que toda política laboral no solamente tiene un aspecto social,
sino que toda política laboral debe estar reflejada en las conductas y en las políticas de Estado, de corte económico, de corte social, de corte político y de corte ambiental. Esto es lo que nosotros estamos desarrollando y próximamente va a servir para un debate con aquellos partidos políticos y gobiernos progresistas. Tenemos la oferta del gobierno de Uruguay, que quiere discutir con nosotros próximamente esa plataforma de las Américas y próximamente estaremos en Uruguay con el presidente Mujica y su gabinete, probablemente en el PIT-CNT de Uruguay, donde vamos a discutir esta plataforma. Pero también existen otros sectores de la sociedad en una política de alianzas de fortalecimiento del movimiento sindical, porque este Congreso trata de construir el poder de los trabajadores y trabajadoras. Y ese poder construimos con unidad sindical, con afiliaciones sindicales, pero también construimos con alianzas con otros sectores de la sociedad civil que tienen los mismos sueños que nosotros, los sueños de sociedades más justas, de un desarrollo sustentable en todos los aspectos político, social, económico, ambiental y también con sectores políticos progresistas que tienen nuestros mismos sueños, con los cuales queremos compartir esta plataforma, queremos debatir esta plataforma. Por eso es importante decir también que en América Latina continuamos, y no solamente en América Latina, también en Estados Unidos y en Canadá, estamos peleando por la libertad de organización, porque contra las represiones antisindicales que nos ponen día a día muchos gobiernos y muchos empresarios. De ahí que la libertad sindical es un tema fundamental. Y en un continente como América Latina, donde hay mucha desigualdad, es fundamental la contratación colectiva. En un continente donde los ricos no pagan impuestos, uno de los mecanismos para la distribución de la riqueza es la contratación colectiva, porque es una forma de distribuir la riqueza. Se está terminando el tiempo, mis 4 minutos, porque cada delegado va a tener 4 minutos, pero valga la aclaración de que en las Américas, a pesar de muchos gobiernos y sobre todo a pesar de muchos empresarios, el movimiento sindical está creciendo y va a continuar creciendo, con una lucha concreta por la libertad sindical, por el derecho a la contratación colectiva y por un desarrollo sustentable en todos los aspectos que pase por la profundización de la democracia a nivel del continente. Muchísimas gracias. Me gustaría presentar ahora al compañero Hassan Yusuf, quien es presidente de la CLC de Canadá y presidente también de la Confederación Sindical de las Américas. Muchas gracias, Victor. Sisters and brothers, friends and colleagues, it's great to be here at the ITUC Congress, and of course, from the Americas, it's critical for me to say that we're obviously committed to ensure the success of this Congress, and more importantly, the theme of this Congress will, of course, be very important for us in our entire region in regard to the building that we're doing, but also in the context of the challenges we face. From a Canadian perspective, I'm honored to be here. I just came from our major Congress in the CLC that just concluded a week ago, and was honored to, of course, become the president of the organization in that capacity. But more importantly, I think in regards to our Congress, the major issue that we're faced with in Canada is no different that our colleagues are faced with in Europe, but more importantly, in many parts throughout the world. The reality is we have a very, of course, determined government in Canada that are quite committed to rolling back the rights of workers at a national level, but similarly at the provincial level right across our country. And the attacks on the labor movement has been fierce and been consistent with our national government in this regard, where they've continuously
challenge us on the more fundamental questions that we've been debating in the Congress and talking about in regard to the themes of the Congress here today. Is that the fundamental right of workers to free collective bargaining, and of course the right to strike. In both these contexts, of course, our national government have intervened in free collective bargaining and also intervene in regard to the right to strike. And we recognize fundamentally this will not change so long as this government remain in office. We're also faced with the challenges, of course, similar to UNEP with the austerity agenda, which of course many governments across the country continue to attack the gains that workers have made in the last 70 or 80 years in our country, and essentially using the austerity agenda to roll back the rights that workers have gained in the last 70 to 80 years of the country. We came at our Congress very clear and very committed to say we have to confront this agenda, because simply wishing it to go away will not happen. And fundamentally what we're doing is we're determined to fight. More importantly, to challenge our governments both at the national level and the provincial level in regards to saying that we are going to put forth a different vision for our country. We also recognize within the CLC we've got to do a better job in the context of engaging our members. The Congress membership in the CLC is critical to the Fight Back campaign, and the Congress has started a major campaign right across the country to engage what we call to have 3.3 million conversations in our workplace with our members about the value of their union, the importance of their union, what their union does on their behalf, because systematically many of us have joined our union without not having to organize a union, and we have to remind our members about the important role their union play in the daily lives of their workplace, and more importantly, why they should be committed. We're also engaging on a public campaign to inform the public about the role of the trade union movement in building on the rights that other Canadians enjoy as a result of our efforts across this country. We think this is very important, called the Fairness Campaign. We see this as fundamental in regards to, of course, strengthening our organization, but at the same time, strengthen our relationship with the public in regard to the good rules of the labor movement. It's critical, I think, in the context of this particular period in our country, that union density have held at 31%. Despite the many challenges we faced in Canada, we've been holding union density at a very stable rate. Of course, saying that is not good enough. We recognize we got to grow our density if we want to build political power and influence the direction of our country. And there's a strong commitment out of our Congress to ensure that we can broaden the base of the Congress and broaden the base of our membership at the end of the day. We look forward, of course, in the continuous effort through this Congress, that we will take back into our region, to the TUCA, and of course build on the success of this Congress to ensure we can grow and make a strong movement throughout the Americas. And the CLC is going to be a strong and influential partner in our region and continue the efforts to build our organization. So I thank you so much for the opportunity to say a few words here today. Gracias, compañero Hassan. A continuación presentamos al compañero Julio Roberto Gómez Esguerra, quien es presidente de la CGT de Colombia y presidente adjunto de la Confederación Sindical de las Américas. Compañero, por favor. Compañeras y compañeros, el movimiento sindical en Colombia, en América Latina, Caribe y en todo el mundo reclama el ser tenido en cuenta y tener el espacio debido en la historia, entre otras razones, porque ha sido el sindicalismo la fuerza más determinante en la conquista de derechos y reivindicaciones para la clase trabajadora en todos los rincones del planeta. Hoy más que nunca, para los promotores del neoliberalismo y para quienes quieren imponer y mantener el statu quo, el mejor sindicato es el que no existe. De ahí la importancia del eslogan de nuestro Congreso: reforzar el poder de los trabajadores, siempre en la perspectiva de un mundo más justo e igualitario. Debo manifestar en el marco de este magno evento que en América Latina, Caribe, tenemos una dramática situación en materia de libertad sindical, salvo países como Brasil, Argentina, Uruguay y en alguna medida México. En el resto de nuestra región, la tasa de sindicalización es en extremo muy baja y oscila entre el 1 y el 6%. Esto nos lleva a concluir que estamos en democracias muy frágiles, porque una democracia sin sindicatos verdaderamente, auténticamente representativo es una caricatura de democracia.
Algunos medios de comunicación tratan por todos los medios a su alcance de vender la idea que el sindicalismo ya no vale la pena, que ya cumplimos el rol asignado por la historia, que somos los responsables de las crisis que se viven en muchas empresas. Se nos acusa de tener demasiados privilegios y en definitiva pretenden volcar a la opinión pública en contra del sindicalismo. Esto obliga a una reacción como corresponde, acorde con las circunstancias. En el desarrollo de la campaña por un sindicalismo más representativo, es urgente que la opinión pública tenga conocimiento y plena conciencia que a los sindicatos se nos debe la mayoría de los códigos de trabajo, que desde siempre los sindicatos hemos defendido los derechos de la mujer, los derechos de los jóvenes, los derechos de los niños, a tal punto que recientemente conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, aniversario 128, en donde un grupo de trabajadores en Chicago, en los Estados Unidos, ofrendaron su vida precisamente por las 8 horas de trabajo, por las 8 horas de descanso y por las 8 horas de estudio. En política nadie gana para siempre, pero tampoco se pierde para siempre. Todas y todos debemos apuntar para que en los próximos 4 años hagamos lo pertinente para obtener la meta pautada de 20 millones de nuevos afiliados en los sindicatos e incluso más. Esto nos lleva a la necesidad de hacer el abordaje en los nuevos sectores de una nueva clase trabajadora que va más allá de lo tradicional. Me refiero a los campesinos, a los pueblos indígenas, a las comunidades afro, sobre todo en aquellos lugares donde el déficit de democracia es mayor, América Latina, África y Asia. Compañeras y compañeros, la CGT y el conjunto del sindicalismo en Colombia continuaremos luchando por la justicia social para que esta sea una realidad. No importan las amenazas y las intimidaciones. Colombia y el mundo serán distintos a partir de la lucha de los sindicatos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Julio Roberto. A continuación está con nosotros el compañero Roberto González Gaitán, secretario general de la Confederación Sandinista de Trabajadores, Central Sandinista de Trabajadores, CST. Adelante, Roberto. Bueno, los trabajadores nicaragüenses y las trabajadoras nicaragüenses queremos dar un saludo revolucionario a todos los delegados y delegadas a este Congreso de la Confederación Sindical Internacional y agradecer a la Confederación Sindical de las Américas por habernos permitido la participación. Queremos compartir experiencias con ustedes, logros y resultados. Venimos de un país que estuvo en guerra y un largo periodo neoliberal. Hoy podemos hablar que con la participación de los trabajadores hoy alcanzamos la paz. Hoy estamos en un proceso de ampliación de lo que son los derechos de los trabajadores y que el trabajo decente y los salarios dignos es parte de la agenda principal. Pero también debemos decir que hemos alcanzado logros importantes como la aprobación del Código Procesal Oral Laboral, que por muchos años fue peleado por los trabajadores para agilizar los procesos de los conflictos laborales. Hemos hecho una reforma a la seguridad social que nos querían imponer los esquemas del Fondo Monetario con la edad a 65 años y hemos vencido esta batalla. Hemos tenido un sostenimiento económico del 5% y generando una tasa de empleo del 7 al 8%. Hemos tenido también victorias alrededor de reformas tributarias cuando no había participación de los trabajadores y éramos excluidos de estos temas. Hemos también avanzado en la protección y la seguridad social. Por eso decimos nosotros que la participación de los trabajadores y las trabajadoras es la garantía de los procesos de democratización en nuestros pueblos. Asimismo, debemos de decir entonces que hemos crecido sindicalmente en más de 200,000 trabajadores en los últimos 5 años en los sindicatos,
construyendo sindicatos fuertes y hemos también avanzado en la cobertura de la convención colectiva. Estos son grandes resultados, importantes resultados, todavía insuficientes en este proceso, nuevo proceso de democratización en nuestro país, pero que consideramos que en el marco de un diálogo social tripartito que fue elevado recientemente en la última reforma constitucional de nuestro país a grado constitucional, es el instrumento y la herramienta que nos permitirá avanzar hacia el desarrollo y el crecimiento y a un mejor nivel de vida de los y las trabajadoras nicaragüenses. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Roberto. A continuación presentamos al compañero Miguel Edwards, secretario general de Convergencia Sindical de Panamá. Adelante, compañero, por favor. Gracias, compañero Víctor. Compañeros, compañeras, desde la República de Panamá, el Movimiento Sindical Panameño, un saludo para cada uno de ustedes, para todos y todas. Compañeros, compañeras, desde Panamá tenemos que decirle que la situación nuestra en el movimiento sindical y la clase trabajadora no ha sido la mejor. Nosotros hemos asistido durante estos últimos 5 años a la ejecución de un gobierno que ha sido perseguidor de todo el movimiento sindical, que ha perseguido, que ha asesinado al movimiento sindical. Este gobierno sobre sus espaldas recaen los asesinatos de más de 10 compañeros dirigentes sindicales. Un gobierno que, si bien es cierto, ha mantenido un nivel de crecimiento económico, ese gobierno no ha tenido la capacidad de que ese crecimiento económico permee hacia las clases más populares. Estamos hablando de un gobierno que maneja un presupuesto de más de 25.000 millones de dólares para 4 millones de habitantes y de un Producto Interno Bruto de más de 32.000 millones de dólares para 4 millones de habitantes. Este Producto Interno, compañero, y este presupuesto nacional está quedando en manos de unos pocos. En nuestro país son 105 personas que manejan todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional y que se quedan con un alto porcentaje de ese presupuesto nacional y que nosotros estamos reclamando por derecho, porque asistimos nosotros a la construcción de esa riqueza, de que nos corresponde que se nos respeten nuestros derechos laborales y que en las convenciones colectivas pactadas tengamos mayores beneficios. Pero solo eso se va a construir, se va a conseguir, compañeros, si nosotros como trabajadores tenemos la capacidad de poder fortalecer al movimiento sindical a través de la unidad. Solo a través de la unidad del movimiento sindical panameño estaremos nosotros en condiciones de poder decirle al gobierno: basta ya de los abusos, basta de tantos compromisos con las transnacionales, dejando de lado los compromisos con la población panameña. Nosotros como panameños sabemos que necesitamos del concurso y del apoyo del movimiento sindical internacional, pero que también tenemos que hacer nuestra parte como trabajadores en nuestro país. Compañeros y compañeras, ese crecimiento económico cacareado en diferentes partes del mundo de la República de Panamá y que se dice que es un ejemplo para el resto de las naciones, no es tan así. Ese crecimiento económico está sustentado sobre la base de la explotación de los trabajadores. Un crecimiento económico, compañeros y compañeras, que no está llegando a las bases populares. Ustedes pueden entender claramente, porque saben que las transnacionales solo lo que nos llevan a nuestros países, a nuestras regiones, es explotación y abuso de derechos. Por lo tanto, nosotros aprovechamos esta oportunidad para denunciar cada una de las situaciones de explotación que se dan en nuestra República. Gracias. Gracias, compañero. A continuación vamos a escuchar a la compañera María del Carmen Molina de la CSTS de El Salvador. Por favor, compañera. Un saludo fraterno a todas y todos los compañeros en nombre de la CSTS de El Salvador. Creo yo que es importante, hemos vivido un primer gobierno progresista y en este primer gobierno progresista, ¿qué ha sucedido? Han crecido más sindicatos en el sector público, se logró la ratificación de los convenios 87 y 98, se está avanzando en la negociación colectiva en el sector público y el sector municipal. Esto es importante, pero más importante es que acabamos de lograr el primer gobierno de izquierda, la continuidad de la profundización de los cambios en El Salvador con un gobierno de izquierda. Esa es parte de las expectativas y los retos que como clase trabajadora tenemos.
Si bien es cierto, nos enfrentamos a muchos desafíos desde el movimiento sindical salvadoreño, pero creo que también es importante hacer ese llamado al rescate de la imagen del movimiento sindical y el compromiso que tenemos todas y todos, el compromiso de honestidad, el compromiso de lealtad y de democracia como principios fundamentales de las y los trabajadores. Porque detrás de nuestras espaldas hay muchas y muchos trabajadores que tienen esperanzas y expectativas en los que los representamos. Y eso es importante cuando hablamos de respeto. Y eso es importante cuando hablamos de fortalecer al movimiento sindical. Es importante un cambio de actitud dentro de cada una de nuestras organizaciones. Es importante crear condiciones reales para garantizar mayor participación de las mujeres dentro de las organizaciones y de los jóvenes. Eso es parte de ese reto. Asimismo, es importante cuando estamos hablando del tema de empleo decente, agradecer a la CSA por el hecho de habernos acompañado en la construcción de una plataforma en El Salvador, que esta plataforma hubo la oportunidad de entregársela al candidato del FMLN y ahora presidente electo, y ha asumido el compromiso de incorporar la mayoría de los aportes y propuestas que contiene esta plataforma en su programa de gobierno, porque dice que coincide con su programa de gobierno, y eso es importante, y agradecemos a la CSA el acompañamiento que nos dio en la creación de esta plataforma como un aporte del movimiento sindical para la clase trabajadora y para la población salvadoreña. Porque si bien es cierto, la conquista y las reivindicaciones que se logran a través de la clase trabajadora organizada no son solamente para nuestro gremio, son para toda la clase trabajadora y para la población en general. Por eso es importante hablar de crecimiento, hablar de respeto, hablar de lealtad, y ese es un reto que tenemos. Es importante tener algo claro, que en nuestro país no es un problema la pobreza. En nuestro país el problema más grande es la concentración de la riqueza en manos de pocos. Y es ahí la apuesta a una reforma tributaria donde se garantice que el que tiene más debe de pagar más, y donde se garantice un verdadero desarrollo económico sustentable sobre la base de una verdadera justicia social, sobre la base de que todas y todos formemos parte de esta sociedad. Y es así el llamado que tenemos desde la CSTS El Salvador para garantizar el respeto pleno a la libertad sindical. Cuando estamos hablando del respeto pleno en el marco del diálogo social, no basta con constituir un sindicato, es necesario la negociación colectiva para garantizar mayor cobertura de condiciones sociales. Es necesario el respeto pleno al derecho a la huelga que tenemos todas y todos. Y lo otro importante es que el movimiento sindical ha tenido la capacidad de pasar de la propuesta, de la protesta a la propuesta. Y eso es importante y ese es parte de nuestro reto. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. A continuación vamos a presentar a nuestro compañero Carlos Napoleón, secretario general de la Coordinación Sindical Haitiana, secretario general de la Coordinación Sindical Haitiana, CSH. Camarade, s'il vous plaît, vous avez 4 minutes. Merci. Camarade secrétaire général de la CSA, distingués camarades syndicalistes, permettez-moi de remercier d'abord le conseil exécutif de la CSI, à lui et celui de la CSA pour le support qui me permettent d'honorer ma présence en ce grand rendez-vous. J'ai félicité toutes et tous les camarades syndicalistes qui ont fait ce sacrifice pour être présents à cette cérémonie statutaire. Par ma voix, toute Haïti vous salue. Je suis très heureux d'être à cette tribune du 4e congrès mondial de la Confédération syndicale internationale sur le thème renforcement du pouvoir des travailleurs. Je suis très heureux également parce que je porte au nom des syndicats haïtiens le message des travailleurs et des travailleurs d'Haïti. Sans vouloir être exhaustif ni limitatif dans mes propos, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, qu'Haïti cherche encore à savoir si la problématique des travailleurs et des travailleuses en proie de difficultés d'émancipation. À la faveur des luttes revendicatives des organisations syndicales et des organisations de femmes de pression exercées sur l'institution étatique en Haïti, on a pu bénéficier de quelques décisions intéressantes.
le vote par le Parlement haïtien des lois fixant à 30% le minimum de quotas des femmes travailleuses dans l'administration publique, la création par le gouvernement du conseil d'administration des organes de la sécurité sociale, table de la problématique de la sécurité sociale en Haïti, la création par le gouvernement du Conseil supérieur des salaires qui a pour mission de traiter la question relative au salaire minimum des travailleurs et des travailleuses. Cependant, malgré ces avancées, je m'empresse d'attirer votre attention sur le point suivant. Les travailleurs et les travailleuses luttent incessamment pour l'exercice de leurs droits syndicaux, notamment la liberté syndicale. En matière de la protection sociale, la situation est alarmante. Pas de sécurité d'emploi, pas de sécurité sociale, pas d'emploi, pas d'avantages sociaux. Système sanitaire inadéquat n'apporte pas la réponse satisfaisante aux travailleurs et aux travailleuses. Accès difficile et au crédit, faible accès au système d'assurance vieillesse, mauvaise utilisation de leurs ressources destinées à la sécurité sociale. Certaines conventions internationales relatives aux droits des travailleurs et des travailleurs ne sont pas respectées. D'autres ne sont pas encore ratifiées par le Parlement haïtien. Les organes de protection de la sécurité sociale sont en place, certes, mais ces capacités ne répondent pas très faibles face aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Le salaire minimum en Haïti est actuellement fixé à $4,89 US. C'est le plus bas niveau du salaire de la Caraïbe. Les enseignants haïtiens constituent l'une des catégories professionnelles les plus maltraitées. Les conditions de travail sont exécrables, ils ne bénéficient pas d'avantages sociaux. Cependant, la dernière bataille de la plateforme syndicale des enseignantes a forcé l'État haïtien à statuer sur une loi garantissant la statut particulier et un plan de carrière pour les enseignants. Et grâce à le support de la CSI et CSA, nous avons commencé à bien renforcer le mouvement syndical grâce à la campagne de syndicalisation lancée par la CSA et la CSI. La coordination syndicale haïtienne a déjà mis sur pied 5 syndicats dans le secteur de la sous-traitance, 3 syndicats en chauffeurs, 2 syndicats sur le secteur des travailleurs et des travailleurs en économie domestique et de l'organisation de l'économie informelle et un syndicat du secteur domestique. Les travailleurs du secteur informel de l'économie haïtienne sont marginalisés, ils sont souvent victimes de l'inflation et l'insécurité de l'incendie, etc. Ils revendiquent l'infrastructure sociale, adapter leurs conditions de travail. Ils vivent pour la plupart des prêts et taux assurés. Toutefois, il faut signaler qu'ils ont bénéficié de la campagne de la CSI, de la CSA en matière de formation et d'organisation en activité économique. Les travailleurs et les travailleurs domestiques sont vulnérables. Aucune politique publique n'est développée en leur faveur. L'enjeu aujourd'hui est d'étudier comment renforcer le pouvoir des travailleurs en Haïti, les protéger, les sécuriser, les traiter comme humains, les donner accès aux ressources économiques et sociales qui satisfont leurs besoins. Il faut faire un plaidoyer incessant et agir le système économique, socio et politique, économique pour quelques revendications. Les travailleurs et les travailleuses soient pris en compte sur une meilleure place dans cette société dominée par l'insensibilité vis-à-vis des plus pauvres. Malheureusement, les travailleurs et les travailleuses font partie des plus pauvres de la planète. Mesdames et messieurs, distingués camarades, syndicats des 5 continents, le monde est venu de former une chaîne de solidarité agissant sans exclusif en faveur des travailleurs et des travailleuses à pouvoir traverser le monde. J'en appelle la vigilance, l'entraide. Les travailleurs et les travailleuses sont toujours des grands perdants. Leurs richesses sont distribuées à la satisfaction de leurs plus riches. Plusieurs revendications, plusieurs révolutions ont été jalonnées. L'histoire de la révolution industrielle, de la révolution technologique, la révolution politique, etc. À quand la révolution sociale dans le pays du tiers-monde? Je crois que les travailleurs et les travailleurs doivent se mettre debout et prêts à s'organiser, à mobiliser pour influencer la politique mondiale et la recherche de meilleures satisfactions à leurs revendications. Travailleurs et travailleuses, initiez-vous à ces grands chantiers quand vous portez sur votre l'économie mondiale. Haïti est l'un
des pays les plus pauvres de la planète cherche encore le soutien et la solidarité de la communauté internationale pour l'aider à transformer son économie, pouvant conduire les travailleurs et travailleuses à la réorientation du pouvoir politique en vue de satisfaire les incessantes revendications de le renforcement du pouvoir des travailleurs. Je termine avec cette citation de Karl Marx. Toute classe qui aspirait à la domination sociale, économique, politique et culturelle doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. Merci de votre attention. Merci, camarada. Merci. Pedimos a los compañeros y compañeras que se ajusten al tiempo de 4 minutos, por favor. Tiene la palabra ahora el compañero Luis Alejandro Pedraza Becerra, presidente de la CUT de Colombia. Adelante, por favor, compañero. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, al saludar este tercer congreso de la CSI, coincide con los ejes que ha propuesto reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras. En nuestro país, a pesar de los esfuerzos del sindicalismo internacional y del movimiento sindical colombiano, la situación de los derechos laborales y sindicales continúa siendo de las más graves en el continente. El desempleo es cercano al 10%, la informalidad del 68%, el desempleo juvenil el 19% y el femenino el 13.7%. Apenas 32 de cada 100 trabajadores cuentan con una relativa protección social. Estos indicadores inciden en que Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo y el tercero en América Latina. Continúan las limitaciones al ejercicio de la libertad sindical en Colombia. La sindicalización no supera el 4% de la clase trabajadora, mientras que la negociación colectiva no beneficia a más del 3%. La violencia antisindical persiste y reina la impunidad. En los últimos 3 años la violencia contra sindicalistas continúa siendo una característica de la actividad sindical en Colombia. En este periodo fueron asesinados 73 sindicalistas y existe un porcentaje de impunidad del 95%. Recientemente fue nuevamente amenazado de muerte nuestro compañero presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. El tripartismo en Colombia no funciona como el gobierno afirma. El gobierno colombiano ha tratado de convencer a la comunidad internacional de que los temas laborales están siendo concertados de forma tripartita en Colombia, lo cual no es cierto. La CUDA en Colombia espera de este Congreso reafirmar la solidaridad del sindicalismo mundial con la situación de los trabajadores colombianos y en particular queremos contar con el apoyo para que la OIT evalúe el incumplimiento de las conclusiones de la misión de alto nivel que visitó nuestro país en febrero del 2011, que Colombia sea incluida en la lista de 25 países que deben rendir cuentas en la Comisión de Normas de la 103 Conferencia de la OIT. Finalmente, la CUDA expresa a este Congreso la gran expectativa que tenemos los colombianos con los avances de las negociaciones que se adelantan en La Habana y que permitirán la concreción de un acuerdo para la terminación del conflicto armado y de las inmensas posibilidades de que entremos en un proceso de construcción de paz donde las organizaciones sindicales puedan construirse y conquistar el poder para todos y todas las trabajadoras. Muchas gracias. Gracias, compañero Pedraza. Convocamos a la compañera Ana Francisca Soto, directora del Departamento de la Mujer de la Alianza Sindical Independiente, ASI. Gracias, compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Reciban un saludo desde la Alianza Sindical Independiente de Venezuela. Agradeciendo a la CCA por esa iniciativa
de llamar a todos los sindicatos desde la base a realizar la autorreforma, ya que a través de la autorreforma llegamos y comprendimos que lo mejor que hay es nuestro sindicato. Esta mañana vimos una pregunta. ¿Cómo podemos afiliar 20 millones de aquí al próximo Congreso? Nosotros les vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo? Si nos organizamos todos juntos y juntas para crecer. En Venezuela tenemos un ejemplo de cómo la economía informal se realizó un censo, todos se convocaron, se organizaron en plazas y hoy por hoy tienen uno de los sindicatos más fuertes dentro de Venezuela, pertenece a la Alianza Sindical Independiente, se llama Sintraí y queda en el estado Aragua, organizado por mujeres y hoy por hoy son una fuerza. Por eso nosotros aceptamos ese reto de organizarnos para crecer, demostrando que los trabajadores y trabajadoras unidos podemos tener un contrato colectivo que nos garantice igualdad y equidad, salario justo, trabajo decente y digno, igual trabajo, igual salario, y el contrato colectivo nos va a dejar en sí la justicia social. Organizando a los trabajadores y trabajadoras desde la CCA y desde la CCI, formándolos desde la base para que todos comprendan que lo mejor que tienen los trabajadores y las trabajadoras son sus organizaciones sindicales, que están al pie de la lucha para defender nuestro contrato colectivo. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Vamos a escuchar al compañero Mauro Joel Domínguez Almendares, secretario general de la CUT de Honduras. Por favor, compañero. Gracias. Compañeras y compañeros, saludar muy efusivamente, muy fraternalmente a este magno congreso de la CSI, el cual nos llena de expectativas por lo que consideramos que se están haciendo los debates necesarios para poder avanzar. Es necesario participar en las subplenarias, en las plenarias, pero también es necesario que aquí vengamos con la claridad de que debemos ir y regresar a nuestros países a organizar de verdad, a trabajar por la autorreforma sindical, a exigir que nuestros gobiernos respeten la contratación colectiva, que respeten la libertad sindical, a exigir a nuestros países que no luchen los gobiernos en contra de la organización de los trabajadores y también pedirle a la OIT que en esta conferencia que se desarrollará en los próximos días se defienda junto a los trabajadores el derecho a la huelga, que es una consigna que muchos gobiernos y muchísimos empresarios tienen para poder acabar con ese derecho que en el caso de nuestro país es constitucional. Nosotros desde la CUT hemos venido exigiendo la libertad sindical y junto a las centrales de Honduras hemos estado unidos haciendo grandes esfuerzos para poder llevar a cabo luchas conjuntas que nos permitan defendernos de los ataques de este modelo neoliberal, que si bien es cierto, hay muchos gobiernos en el área de Centroamérica que tienen ya un pensamiento progresista de izquierda, hay otros que llevan muy bien el desarrollo del neoliberalismo para atacar y destruir a nuestras organizaciones de trabajadores. Por eso es que debemos unirnos graníticamente y por eso es que desde este podio hoy saludamos a todas las trabajadoras y trabajadores de las Américas para decirles que debemos estar graníticamente unidos y que no debemos defraudar a nuestros trabajadores.
Para eso, compañeras y compañeros, hay principios. Nos están robando la tranquilidad, la paz en muchos estados de América, pero no deben robarnos ese principio mundial de sindicalismo que es la unidad de todas y de todos. Nosotros debemos luchar por tener la unidad en nuestras manos para que podamos defender lo que hasta ahora nos ha quedado y tener y transparentar el sindicalismo. No debemos tener miedo a rendir cuentas, no debemos tener miedo a seguir defendiendo lo que nos corresponde con exigir que hayan más empleos, pero que hayan empleos dignos, que hayan empleos decentes, que puedan garantizar que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, vamos a poder tener entonces una vivienda, que vamos a poder sostener a nuestras familias y que vamos entonces a poder decir: aquí estamos presentes en la lucha conjunta para defender nuestros beneficios sociales y económicos. Salud, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Almendares. A continuación, vamos a escuchar a la compañera Gertrudis Santana Parra. No, perdón, antes casi me pasé, pido disculpas. El compañero Abelardo Herrera Castillo, secretario general de la CGT de Panamá. Compañero, disculpe usted. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un saludo al tercer congreso de la CCI. Complacido de estar aquí con ustedes también para dar nuestro mensaje en nombre de la CGTP, Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, y también para explicar y también decir lo que pasa en Panamá. Creo que este congreso nos trae a ver muchas cosas, a debatir, y que la CCA también y CCI vean a Panamá. Panamá en los últimos 5 años ha sido el movimiento sindical perseguido, y a costa de que en estos momentos, el día 9 de junio, 9 compañeros están siendo llamados a la justicia por la persecución de un gobierno que no ha tolerado en el tema ni ha respetado en lo mínimo la libertad sindical, ni el derecho a negociación colectiva. Solamente a la CGTP, a la central cual representamos, se le han negado alrededor de más de 7 personerías jurídicas. Las hemos ganado en los tribunales, las personerías jurídicas constituidas de nuevos sindicatos, y la Corte ha dicho: regístrese, certifíquese la existencia de estas organizaciones, y el gobierno y la ministra de Trabajo ha dicho no, abusando de su autoridad contra la máxima corporación de justicia. Se han llevado diálogos, mesas tripartitas, en el caso de Panamá, del tripartismo en las mesas de la OIT, y cosa que no ha resuelto absolutamente nada, porque ninguna de estas personerías jurídicas ni la persecución a los compañeros ha cesado. Quiero decirle que todo lo que se ve en Panamá, porque llega a Panamá, piensa que Panamá con una economía de tantos 7, 8%, pero la economía solamente a unos sectores. A escasos poco tiempo, 20 minutos de la ciudad capital, hay extrema pobreza, no hay los servicios básicos, ese crecimiento no permea en esos lugares. Esos compañeros, compañeras que viven en esa área no gozan de los beneficios, en el caso de salud, en el caso de aguas servidas, porque eso no llega a estos sectores. Entonces, como decimos de Panamá, se habla mucho del crecimiento. Con una economía informal por el orden del 41%, significa que hablan de pleno empleo. Eso no es pleno empleo, porque la economía informal no goza de los beneficios sociales que tenemos derecho los trabajadores, a un trabajo digno, un trabajo decente con todas las garantías en el caso de los derechos laborales. Entonces se habla de mucho de esto en este país, de las mil maravillas, con todas esas persecuciones, con el tema de libertad sindical y también mucho atropello. Gracias a Dios, el gobierno de atropellar al pueblo panameño, atropellar al movimiento sindical, solo le quedan días para que se vaya del poder. Pero tampoco podemos tener mucha esperanza con el nuevo gobierno,
porque también viene de un sector que va a responder a ese sector, como es el sector seguir implementando las políticas neoliberales en contra del movimiento sindical, en contra de las clases populares. Así que de esto no tenemos que abrigar la esperanza que esto pueda cambiar, pero esperamos que por lo menos le respeten la libertad sindical a cual tenemos derecho todos los trabajadores y trabajadoras panameñas, para que seguir creciendo nuestro movimiento sindical, se siga fortaleciendo, pero el fortalecimiento tiene que venir también de la unidad orgánica, de la unidad de todos los sectores populares organizados en sindicatos y en las diferentes organizaciones sindicales, y eso esperamos construirlo lo más pronto posible. Haremos los esfuerzos para que Panamá tenga una verdadera libertad sindical y un derecho a negociación colectiva, compañeros y compañeras. Ante mí, muchas gracias a todos los que están aquí, tanto los que vienen de afuera, de todos los países, y que nos hemos encontrado aquí. Un abrazo fraterno en nombre de la CGTP. Muchas gracias. Gracias, compañero. Con nosotros la compañera Gertrudis Santana Parra, secretaria de Género de la CNTD de República Dominicana. Por favor, compañera. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta tarde, un saludo fraterno en nombre del Movimiento Sindical de la República Dominicana y en nombre de este quiero hablar. República Dominicana, a pesar de que hemos avanzado bastante en cuanto al diálogo social, habíamos avanzado mucho en la negociación colectiva, todo esto ha venido mermando año tras año. Ha venido mermando, hemos visto cómo la libertad sindical se ha convertido en una quimera. Hemos visto cómo Centroamérica y República Dominicana tienen los mismos problemas. Hemos visto cómo la crisis económica que tienen nuestros países la quieren cobrar a nosotros los trabajadores. Hemos visto que la crisis económica, ¿cómo la quieren apalear? Con salarios precarios, la reformulación de los códigos de trabajo. Hoy en día República Dominicana tiene un proyecto donde quieren cambiar el Código de Trabajo. ¿Pero cómo lo quieren cambiar? Un proyecto hecho empresarialmente, hecho por empresarios, en donde quieren quitarle hasta el derecho a la mujer a parir, en donde se quiere quitar el derecho a la cesantía, se quiere eliminar el derecho a la trabajadora decidir si quiere o no parir. Entonces, hemos visto como la crisis que tiene nuestro país nos la quieren cobrar a nosotros los trabajadores. Hemos visto que todo nuestro gobierno, en conjunto con los empresarios, es como que se han aliado en contra de los trabajadores. Este tema ha sido bastante hablado en nuestro país. Hemos venido luchando en contra de esto. Hemos visto cómo cada día más hemos tenido la necesidad de irnos agrupando. República Dominicana ha creado una mesa sindical en donde hemos tenido que tratar todos estos temas en conjunto las tres centrales sindicales, porque cada día vemos más cómo los derechos de nosotros se nos quieren mermar. Y esto más en deprimente en nosotras las mujeres, que hemos entrado a un mundo laboral en donde nuestros derechos han sido mucho más mermados. Hemos entrado a una área de trabajo donde no estaba preparada para nosotras las mujeres. Nos hemos insertado a las áreas de trabajo donde tiene salarios mucho más deprimidos que las demás áreas. Entonces, hemos visto con mucha esperanza el proyecto de autorreforma sindical que tiene la CCA para fortalecer los sindicatos, para fortalecer la organización que tenemos. Hemos visto que este proyecto de autorreforma sindical podría traer un rayo de luz en lo que es la organización, en lo que es el fortalecimiento de los sindicatos, en lo que es el fortalecimiento de la unidad del movimiento sindical en nuestros países. Hemos visto cómo hemos tenido que hacer acuerdos con otras organizaciones para luchar por nuestros problemas, porque nuestros problemas nos están afectando a nosotros como trabajadores y también están afectando a la demás comunidad. Entonces, hemos visto que toda esta problemática, si no nos unimos, si no hacemos un trabajo en conjunto, si no luchamos en conjunto, todo esto va a seguir aumentando hasta seguir mermando cada día más lo que es los derechos de nosotros los trabajadores y seguir extinguiendo más lo que es nuestro movimiento sindical, que se ha habido apaleado, no tanto
porque el crecimiento, la economía de nuestro país ha cambiado. En Santo Domingo hoy día se dice que el sector informal está en un 60%, un sector informal donde no tiene seguridad social, donde no está regulado. Entonces, este sector ni siquiera se toma en cuenta como una organización sindical, sino se dice que es una organización social, no una organización sindical. Entonces, hemos visto que como cambia la forma del trabajo, también cambia la forma de ellos aceptarnos como sindicato. Entonces, a todo esto, el movimiento sindical, si no tomamos de la mano lo que es la autorreforma sindical, lo que es la unidad del movimiento sindical y lo que es el respeto al derecho de los trabajadores, nos vamos a seguir mermando. Entonces, un saludo de parte de la República Dominicana y a seguir luchando, unidos todos y, como dice un compañero panameño, cuando en Centroamérica llueve, en Santo Domingo encampa, y cuando Santo Domingo encampa, en Centroamérica llueve. Es un problema que tenemos todos, Centroamérica y República Dominicana y el Caribe, y tenemos que trabajar en conjunto para luchar contra este. Muchas gracias. Gracias, compañera Gertrudis. A continuación vamos a escuchar a la compañera Graciela Larios Rivas, secretaria de Relaciones del Comité Nacional de la CTM de México. Gracias, compañera. Adelante. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero enviar un saludo. Quiero enviar un saludo en nombre y representación de mis compañeras y compañeros trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, a todos los participantes en este tercer Congreso Mundial de la CCI. Coincidimos plenamente en el trabajo que viene realizando el Consejo General y particularmente nuestra Secretaria General, en ese trabajo intenso en defensa de los derechos de los trabajadores del mundo. En nuestro país, ustedes saben perfectamente por los medios de comunicación que se ha venido dando unas reformas estructurales en las que los trabajadores confiamos plenamente que con estas reformas, como son la energética, la de telecomunicaciones, la de educación, entre otras, generarán más empleos y de calidad y mejor remunerados. Confiamos en que en estas reformas que se vienen dando se puedan generar 500,000 empleos al año y más para que vayamos menguando el desempleo que se tiene. En nuestro país, como en todos los países del mundo, también sufrimos el desempleo. Tenemos una tasa de desempleo que, según los informes del INEGI, el 4.8% de la población económicamente activa se dio en el primer trimestre del año 2014. Por eso es importante que también nosotros, en nuestro país, todas las organizaciones sindicales, sigamos trabajando en unidad para que se generen los empleos que se requieren. Por otro lado, quiero felicitar a todos los participantes en este Congreso y particularmente a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañera Graciela. A continuación vamos a escuchar al compañero Luis Miguel Morantes, presidente de la CTC de Colombia. Adelante, compañero. Ahí tiene el micrófono. Buenas tardes. La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, saluda fraternalmente a todas las delegaciones del mundo que se hacen presentes en este magno congreso, el tercero de la CCI, que tiene como tema central reforzar el poder de los sindicatos. Un saludo especial a la mesa directiva del Congreso, a la apreciada compañera Sharon Burrow, al compañero presidente Mike Sommer, al secretariado de la CSI y a la DGB como anfitriona del evento. Identificados con la preocupación general de todos los dirigentes sindicales y sociales del mundo, intervenimos en este plenario para presentar nuestra visión de los cambios
que se ven dando en el mundo del trabajo y la manera como cada vez se disminuyen los empleos decentes, muy a pesar de las campañas o los anuncios que en este sentido. Así como también se eluden o disminuyen los derechos laborales con diferentes subterfugios, con el objeto solo de presentar estadísticas que indican mayor ocupación, pero que callan la precariedad de estos nuevos empleos. La competitividad y la productividad se han convertido en el patrón para definir las políticas laborales, omitiendo de manera absoluta el considerar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La creación de empleos verdes, especialmente para emplear a los millones de jóvenes, hombres y mujeres desempleados y desempleadas, con lo que se procuraría el adecuado balance que haga progresar a la humanidad con equidad de género y justicia social, que sería el mecanismo idóneo para disminuir ostensiblemente la pobreza y la contaminación del planeta. Desde Colombia, donde se lucha sindicalmente en desventajosas condiciones, encontramos que estas políticas que se han apoderado del mundo, generando la inmensa riqueza de unos pocos, con detrimento de la inmensa mayoría de los habitantes que ahora conforman gigantescos cinturones de miseria que aumentan la delincuencia y toda clase de lacras sociales que afectan siempre a la población más pobre. El gobierno pregona que la situación ya se superó y que no hay violación de la libertad sindical, pero con profundo pesar debemos manifestar que esto no es más que un anuncio. La realidad es diferente. Continúa la política antisindical y la amenaza contra los trabajadores que se afilian a los sindicatos o crean nuevos sindicatos. Aunque en menor número que en épocas anteriores, continúan siendo asesinados dirigentes sindicales y se ha implantado una nueva modalidad, la de procesar judicialmente a organizaciones sindicales, a los dirigentes sindicales y también directamente a todos los afiliados, ofreciéndoles luego a cambio el levantamiento del proceso para que se retiren del sindicato. Y han logrado muchos retiros. La negociación colectiva está en su punto más bajo. Solo son el 1% de los trabajadores con contrato formal están cubiertos por la negociación colectiva. Han proliferado con benevolente mirada del gobierno la construcción de falsos sindicatos que antes eran cooperativas de trabajo asociado, lo cual es aún más grave porque se explota con mayor facilidad a los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos se desfiguran y quedan gravemente amenazado el sindicato legítimo. Aquí se hace necesario reforzar el poder del sindicalismo que a través de 110 años ha hecho historia, con luchas heroicas, logros reivindicativos y grandes sacrificios. Termino agradeciendo a todos ustedes, compañeras y compañeros del mundo, por la solidaridad que siempre nos han ofrecido, pidiéndoles muy fraternalmente que nos sigan acompañando, porque la grave situación aquí brevemente comentada lo amerita. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Morantes. A continuación invitamos al compañero Eugenio del Valle Rivas, coordinador de sustentabilidad de la CROC de México. Por favor, compañero. Muchas gracias, Víctor. Hola, compañeras y compañeros. Con mucho gusto les saludamos de la Central Mexicana, la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, y les enviamos un saludo de nuestro líder, a quien ustedes conocen, que no pudo estar aquí por motivos de agenda. Nuestro líder nacional, Isaías, les manda un cordial saludo. Y quisiera aprovechar este momento para celebrar el anuncio hecho por la CSA con respecto al lanzamiento de la Plada, porque justamente la sustentabilidad es la plataforma que nos va a permitir cumplir las metas que nos estamos proponiendo en este Congreso, las metas de generar nuevos empleos, mejor pagados, con mejores condiciones laborales, con justicia social, a la vez que podemos generar un escenario de preservación de nuestra naturaleza, de nuestro entorno y de crecimiento económico. Esto es el meollo del problema que estamos viviendo actualmente. Es la crisis la que nos está lastimando, es la falta de crecimiento económico el que nos está lastimando,
es la devastación de los recursos naturales el que nos está lastimando, y por eso con estos temas podemos generar una respuesta y una solución a todos los problemas que hemos arrastrado como sociedad. Y hemos encontrado que con la mecánica internacional, con la mecánica regional, podemos afrontar estos problemas de manera conjunta, con mayor fortaleza y con mejores resultados. Y por eso es que celebramos mucho el encuentro que hemos tenido en esta ocasión. Queremos compartir con todos ustedes en los tiempos venideros los trabajos que hemos estado realizando en México, los trabajos que tenemos propuestos para generar este desarrollo, para generar estos mejores niveles de vida, estas mejores condiciones sindicales para nuestros compañeros y nuestras compañeras, y que podamos ayudarnos a que los buenos ejemplos, las buenas prácticas se puedan replicar en los países hermanos y en las naciones que conformamos esta organización, para tener mejores condiciones laborales en todo el mundo y mejores condiciones sociales también. Yo les agradezco mucho que nos presten la atención, deseo que tengamos unos trabajos con mucho éxito y que podamos salir más fortalecidos de este encuentro y de este Congreso Mundial. Muchas gracias. Gracias, compañero Eugenio. A continuación, el compañero Yvel Admetre, secretario general adjunto de la CTSP, Confédération des Travailleurs du secteur public privé de Haïti. Vous avez 4 minutes, camarade. Merci, camarade Baez. La CTSP remercie toute l'équipe de la CSI-CSA qui a permis à son délégué d'être présent dans cette assise qui est le 3e congrès mondial. L'intervention de la CTSP prendra en compte les problèmes des travailleurs haïtiens, la sécurité sociale et la campagne pour décision pour la vie. Depuis l'année 2007, les problèmes des travailleurs haïtiens dans le secteur public ne cessent pas d'aggraver. Près de 537 employés de la mairie de Port-au-Prince ont été chassés sans lettre de révocation, sans lettre de blâme à leur poste. Donc parmi eux, 150 personnes en âge de retraite, dont 387 employés, dont 187 femmes. Dans le secteur des transports, les employés syndiqués ont vu leur nom affiché dans une liste sans savoir pourquoi, donc pour les raisons syndicales. Donc cela arrive après des dénonciations faites par le président et malgré tout cela, avec la complicité de certains dirigeants et le président de ces syndicats, malgré tout cela, le président de ces syndicats a trouvé une décision contre sa faveur, alors que les preuves, les éléments de la corruption étaient visibles et tangibles. À l'Office national des postes d'Haïti, tous les dirigeants syndicaux sont mis à la porte, malgré certains d'entre eux ont plus de 30 ans, 32 ans de service à l'intérieur de cette entreprise. Tout cela explique pour montrer la calamité des travailleuses haïtiens dans le secteur public. Et qui pisait, la politique néolibérale représente un élément dévastateur pour le secteur syndical haïtien. La privatisation des entreprises publiques provoque la disparition de tous les grands syndicats de la fonction publique d'Haïti. Au niveau de la sécurité sociale, sous la pression des syndicats locaux et avec le support de la CSI-CSA, l'État haïtien arrive à instituer deux organes de la sécurité sociale, le CAOS, et le Conseil d'administration des sécurités sociales, et le Conseil des supérieurs des salaires, la CSS. Ces deux structures ne peuvent rien changer dans le problème sécurité sociale en Haïti s'il n'y a pas l'accompagnement des travailleurs et travailleuses de la CSI, CSA et les affiliés de la CSI. Et la décision prise par le gouvernement de publier le salaire minimum, près de $4,90 pour 8 heures de travail par jour, en est la preuve. Les syndicats de la situation des enseignants haïtiens sont encore plus graves, plus misérables. Ce n'est qu'en janvier 2014, sous la pression de la plateforme des syndicats haïtiens, un accord de relèvement salarial a été trouvé avec l'État haïtien, soit 30 à 60%, et du même coup fixant le statut particulier des enseignants haïtiens. Lors de la campagne de syndicalisation,
et de renforcement syndical effectué en Haïti par notre camarade Katia Paredes Moreno est payant. Et après cette campagne, 3 nouveaux syndicats ont vu le jour au sein de la CTSP. Un syndicat dans la construction, 2 syndicats dans les secteurs informels, à Saint-Marc et à Mimbalès, c'est tous les motocyclistes. Et avec l'appui de la FTQ, les producteurs de café en Haïti, un syndicat qui a 30 000 membres, est sur le point d'affilier avec la CTSP. Donc, nous avançons vers le renforcement de notre confédération. La campagne pour la décision pour la vie. Et dans l'objectif de pérenniser notre organisation syndicale en Haïti et de continuer le travail des camarades Katia Paredes, la CTSP s'engage de syndicaliser un certain nombre d'étudiants à l'intérieur des universités, soit 1 millier par an, afin d'apporter du sang neuf pour le mouvement et pour l'évolution de ces secteurs. 2. La CTSP s'engage à la syndicalisation des organisations socio-professionnelles dans les villes de province afin de décentraliser le mouvement syndical et pour que les revendications soient nationalisées. Ensuite, la CTSP s'engage à travailler avec les jeunes et la CTSP a institué une équipe de jeunes et pouvant continuer le mouvement. Donc d'ailleurs, dans le congrès à Dakar, la représentante des secteurs syndicaux haïtiens a pris l'engagement de travailler pour renforcer le mouvement des syndicats Haïti. Donc les affiliés s'engagent pour le mouvement des jeunes. Donc nous attendons la solidarité de nos partenaires internationaux pour pouvoir faire avancer le mouvement syndical en Haïti, car aujourd'hui nous en avons besoin. Merci. Merci, camarada. A continuación, con nosotros el compañero José Antonio Cepeda López, vicecoordinador del FNT de Nicaragua. Por favor, compañero. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde el Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua, nuestro saludo a todos los congresistas, donde abordamos temas de interés para el fortalecimiento sindical, en donde valoramos y analizamos cómo crecer sindicalmente y obviamente cómo construir alternativas de empleos más adecuados a las necesidades y realidades humanas. En el Frente Nacional de los Trabajadores estamos convencidos y convencidas que en el proceso que vive Nicaragua, un modelo de construcción, de desarrollo que nos permite fundamentalmente la restitución de los derechos a todas y todos los nicaragüenses, obviamente el gobierno ha establecido una política laboral que nos permite hoy, que converso con ustedes, hablar de la restitución del derecho al tripartismo que se ha elevado a rango constitucional como un esfuerzo para que trabajadores, gobiernos y empresarios podamos encontrarle solución a nuestro país. El día de ayer, nuestro presidente Daniel Ortega nos estableció un nuevo compromiso a los empresarios y a los trabajadores de establecer un plan a mediano y largo plazo para encontrar soluciones y dificultades, la solución a los problemas y dificultades que aún tenemos en nuestro país, porque todavía tenemos pobreza. Pero obviamente el objetivo fundamental es cómo alcanzamos el acuerdo que nos permita juntos resolver esas dificultades. El tripartismo como un elemento clave y fundamental para alcanzar los acuerdos como lo hemos logrado en los últimos años sobre el salario mínimo, acuerdos tripartitos como el término de la reforma y fortalecimiento del sistema de pensiones del Seguro Social, acuerdos y principios del tripartismo en las reformas tributarias que nos han permitido obviamente un crecimiento económico sostenido en los últimos 6 años, que nos está permitiendo obviamente ir encontrándole solución a los problemas y dificultades. Y las diferencias y las contradicciones que aún tenemos, pues encontrarlas por la vía del diálogo, del entendimiento o las decisiones que debe tomar el gobierno cuando no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, como sucedió en la última negociación del salario mínimo, donde no nos pusimos de acuerdo y el gobierno tomó la decisión, ¿verdad?, aplicando lo que en ley tenían derecho los trabajadores y las trabajadoras.
Ese es el esfuerzo que hacemos en Nicaragua, ese es el esfuerzo que vamos trabajando día a día, construyendo ese modelo cristiano, socialista y solidario que nos permita realmente salir de la pobreza. Estamos enfocados, obviamente, a encontrar a través del diálogo esa forma de comunicarnos y que nos permita, obviamente, ¿verdad?, tener respuesta a esas necesidades. Desde esa perspectiva, el Frente Nacional de los Trabajadores cree y considera y está convencido que estar en los espacios de decisiones es clave para los trabajadores. No podemos fortalecer al movimiento sindical si no estamos en esos espacios donde se toman decisiones. No podemos fortalecer al movimiento sindical si no tenemos pensados y establecidos estrategias que nos permitan la unidad, encontrando los puntos de referencia, eliminando el protagonismo, eliminando obviamente las referencias que nos evitan a veces encontrar una agenda común para seguir avanzando en nuestra lucha. Así que un saludo, un abrazo y un fortalecimiento desde Nicaragua en revolución, con revolución y construyendo ese nuevo modelo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Cepeda. A continuación, el compañero Juan Crisóstomo Torales Jara, presidente de la CNT de Paraguay. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un saludo fraterno, solidario, desde la Central Nacional de Trabajadores CNT de Paraguay a todos los delegados, delegadas a este tercer Congreso Mundial de la CSI. El tercer Congreso nos aborda el tema de cómo reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que es en un momento clave donde los trabajadores de todo el país, del mundo, estamos teniendo crisis profunda en cuanto a la sindicalización y el poder de los trabajadores. Pero esa crisis podemos señalar y decir que, en especial en nuestro país, se basa en la persecución sistemática al movimiento sindical. No existe libertad sindical en nuestro país y eso justamente profundiza y agrava la crisis, porque nos está yendo a un retroceso y a un riesgo de pérdida de los derechos fundamentales de los trabajadores. De cada 10 sindicatos que se organizan en Paraguay, 7 son perseguidos y liquidados por las patronales en directa connivencia con los gobiernos de turno. Entonces, nos preguntamos nosotros cómo podemos construir el poder social organizado de los trabajadores si no existe la libertad sindical, la plena libertad sindical. También no podemos hablar de contrataciones colectivas, puesto que no siendo interlocutores sociales válidos, al no tener sindicatos constituidos fuertes, con calidad y cantidad, no podemos pensar en buenos contratos colectivos de condiciones de trabajo y de salario. Por lo que nosotros sostenemos de la CNT que la libertad sindical, la falta de libertad sindical no es un problema jurídico, constitucional ni legal, es un problema político, porque se sustenta detrás de la persecución sistemática al movimiento sindical un modelo económico y social neoliberal basado en la agroexportación, en el latifundio, en la especulación financiera, en el contrabando, en la triangulación comercial y en el narcotráfico. Ese es el problema de fondo que tenemos que erradicar en nuestro país. Y paradójicamente, en nuestro país también se habla de un crecimiento del 14-15% del Producto Interno Bruto. Pero sin embargo, cada día el crecimiento de la pobreza también es el pan de cada día. El 38% de la población paraguaya está en el nivel de pobreza, de los cuales 18% está en la extrema pobreza. Entonces, nos preguntamos cómo constituirnos en el poder social organizado de los trabajadores en esas condiciones. Porque en el actual gobierno
cuando asumió y antes de asumir en la campaña, en plena campaña, decía que los sindicatos no tienen que ser estorbo para el desarrollo nacional. ¿Y qué significa eso? Significa de que los sindicatos no tienen que existir. Y ese es el trabajo sistemático que se está cumpliendo en nuestro país al perseguir y al liquidar a los sindicatos. Por lo tanto, para la CNT, la constitución de los sindicatos y también la de involucrar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales campesinas alrededor de un proyecto político histórico es una tarea nuestra. Por eso también abrazamos la causa de reforzar el poder de los trabajadores como lema principal, pero también denunciamos de que realmente el problema de fondo, el problema político de fondo es la falta de libertad sindical, que es la preocupación nuestra y creo que es la preocupación de todos los compañeros y compañeras de todos los países. Así es que es una lucha constante y permanente y como dice el eslogan de la CNT, la lucha continúa, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, compañero Juan Crisóstomo Torales Jara. Tiene la palabra el compañero Hugo Yasky, secretario general de la CTA de Argentina. Por favor, compañero. Compañeras y compañeros congresales, un saludo desde esta central de la República Argentina. Creemos que la unidad de los trabajadores de todo el mundo es un objetivo a reafirmar y a seguir sosteniendo. La Confederación Sindical Internacional cambió el mapa del poder de la clase trabajadora y en cada una de nuestras regionales constituimos con esfuerzo la expresión continental, como es el caso de la Confederación Sindical de las Américas, que forma parte de esta construcción. Saludamos a quien tuvo el timón en sus manos, la compañera Sharon Barrow, y quienes pretendemos que siga siendo quien conduzca el destino de esta organización, y creemos que la posibilidad de la integración del compañero João Felicio de la CUT de Brasil abre una perspectiva de profundización de esta construcción de la clase trabajadora. Las clases dominantes de nuestros países, los grupos empresarios, los grupos ojeros en esta América Latina castigada, los grupos que fueron parte de las dictaduras y que son parte de las represiones en los países donde todavía el neoliberalismo se aplica a pleno, donde todavía el Fondo Monetario Internacional define las políticas, donde todavía los grupos empresarios niegan derechos esenciales de los trabajadores. Estas políticas, la única manera de enfrentarlas es con la organización de la clase trabajadora. Y los problemas son comunes en todo el continente. No hay un solo país del continente que se pueda salvar solo, como tampoco está la posibilidad de que los compañeros trabajadores de los países de Europa puedan resolver su crisis si no es saliendo de las políticas de ajuste que una y otra vez han fracasado. La década del 90 marcó el escenario del fracaso de todas las políticas de ajuste en nuestro continente, del mismo modo que están fracasando en Europa. Y a los compañeros de los países, de los continentes hermanos del sur, del África, del Asia, a todos los que están luchando contra estas políticas, un abrazo enorme. Construir la organización que le dé poder al movimiento sindical, con más presencia de la mujer, con más libertad sindical, con más democracia sindical, con más presencia de la juventud. Gracias y fuerza. Gracias, compañero Goyaski. A continuación, vamos a presentar a la compañera Bárbara Figueroa Sandoval, presidenta de la CUT de Chile. Compañera, por favor. En primer lugar, saludar. ¿Está funcionando? ¿Se escucha? En primer lugar, saludar a todos y todas las que participan de este congreso, los dirigentes y dirigentes sindicales que estamos siendo parte de esta jornada, esperamos histórica a nuestro entender, y lo discutíamos al calor del lanzamiento de la PLADA, del Plan de Desarrollo para las Américas en Chile el 6 de mayo. Estos congresos hoy día tienen mayor
urgencia y, por cierto, también mayor necesidad de constituirse, porque dan cuenta de un actor emergente que comienza a incidir en los ciclos sociales y políticos en cada una de nuestras fronteras. El desafío por transformar al movimiento sindical, sino en el único ni exclusivo, pero por cierto, uno de los más importantes actores en la posibilidad de desarrollar proyectos alternativos al modelo neoliberal, es un desafío, tal como se señalaba en la plenaria de la mañana, mundial. Ya no es posible seguir pensando las fronteras de nuestras luchas en los marcos de los límites territoriales y geográficos. Hoy necesitamos, con mucho más énfasis, poder superar las fronteras de nuestros países para desarrollar expresión de lucha sindical y de clase en todos los espacios. Eso principalmente porque hoy, a diferencia de otros momentos y pese al complejo escenario que vive Europa, lamentablemente o por suerte comienza a ser un proceso que viene en retroceso en América Latina. Desde el debate que hemos hecho en la CCA ha quedado claro que hoy día no somos ese patio trasero de las políticas del gran imperio, sino que hemos levantado fuerza y convicción en proyectos alternativos al neoliberalismo. Expresión de eso es lo que ocurre con fuerza y, por cierto, que no sin menos tensiones en Argentina, en Uruguay, en los propios países centroamericanos, también, por cierto, lo que ha comenzado a ocurrir en Chile, donde tras décadas de deuda con los trabajadores y las trabajadoras por parte de los estados, estamos comenzando a levantar y a constituir una vuelta de mano, una recuperación de derechos sindicales, porque sabemos que el gran enemigo y adversario de la clase sindical, del movimiento sindical en todos los países es la desigualdad. La realidad de Chile no es distinta al conjunto de América Latina, pero tampoco es distinta a la que están viviendo otros continentes. Y en ese marco entendemos que para derrotar a la desigualdad, el sujeto sindical, el actor sindical, tiene que ser un referente no solo en lucha, sino que también ha ido logrando incidencia y avance sustantivo. Por eso nosotros estamos esperanzados desde la CUT de Chile en el proceso que se está desarrollando y en el logro que podamos obtener y las conclusiones a las que lleguemos en este Congreso de la CCI, porque de estas resoluciones va a depender el futuro de una lucha global. Y nosotros estamos convencidos de que eso es posible, de que hoy día, pese a toda la campaña de desprestigio contra el sindicalismo y de victimización de los dirigentes sindicales y de muerte de muchos de ellos, esos son solo acciones desesperadas contra un movimiento sindical que se levanta en alza, que incide y contribuye a crear no solo mejores políticas sindicales, sino que por sobre todo a construir proyectos de país distintos. Por eso esperamos que de esta jornada podamos sacar grandes conclusiones para fortalecer la lucha local, pero desde ahí comprometernos con más fuerza en esta lucha global contra la desigualdad. Desde un sindicalismo en alza, contribuyente, incidente y, por cierto, sin capacidad de ser derrotado. Muchas gracias. Gracias, compañera, muy amable. A continuación tenemos al compañero Rafael Ángel Chavarría, secretario de Educación de la CTRP de Panamá. Gracias, compañero. Compañeros y compañeras, realmente un saludo de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá y de todo nuestro país. Realmente queremos expresarles que estamos muy de acuerdo con el lema del Congreso, que es reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras. Y además, creo que es muy oportuno desarrollar los ejes que van a servir del movimiento sindical, no solamente para su accionar dentro de los países, cada uno de los nuestros, sino también para poder realizar y mejorar los trabajos que realmente debemos de realizar. El movimiento sindical en todos los países del mundo siempre se habla de la libertad sindical y de la unidad. Cuando hace 12 años, 2 centrales obreras se unificaron, hicieron nuestra CCA, y hace 10 años también se unificaron en la región 2 centrales
el cual todo el movimiento sindical a nivel del mundo y a nivel de las Américas discutió cómo realizar o cómo hacer dar ese hecho. Siempre creemos que falta una parte que ha sido conversada con todos los sindicatos, organizaciones sindicales, no solamente de la región y también de la subregión en el caso nuestro. Esa parte de cómo hacer la unidad orgánica en los países de que tienen ese gran problema más agudo, que es la libertad sindical y la unidad del movimiento sindical. Por eso, la CTRP plantea que lo hizo desde el año 2005 en poner a disposición en Panamá de nuestras personerías jurídicas al movimiento sindical, porque creemos que es necesario de que este tema realmente en cada uno de los países debemos de discutir y debemos concretizar. ¿Por qué lo hacemos? Porque siempre estamos denunciando la libertad sindical, la no negociación de convenciones colectivas y también falta de unidad. Yo creo, compañeros y compañeras, que el tema de la unidad es un tema que hay que discutir en cada uno de los países, en las regiones, en las subregiones, porque creemos que es la única forma de poder contrarrestar esos avances de la patronal y de los gobiernos y que es necesario que nosotros lo implementemos y busquemos mejores horizontes para el bienestar de todos los trabajadores en el mundo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañero. Presentamos ahora al compañero Abraham Armijo Cáceres, vicepresidente de la CAT de Chile. Por favor, compañero. Compañero Víctor Báez, muchas gracias. Un saludo desde la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, un saludo fraterno, saludo solidario, un saludo comprometido. Saludamos el Congreso de la CSI, en donde plantea reforzar el poder de los trabajadores, que creemos que es la fórmula a través de la cual se implementan las plataformas, se implementan los lugares desde donde se lucha y se impone o propone modificaciones que den cuenta de la demanda histórica en lo social y en lo político de los trabajadores del mundo. En ese sentido, y remitiéndome a lo que pasa en Chile, es necesario señalar, a propósito de recientemente fallecido Gabriel García Márquez, en sus 100 años de soledad, que plantea un realismo mágico. Chile es un país que está lleno de paradojas. Paradojas, por ejemplo, que naturalmente hay que señalar. Un crecimiento económico de alto nivel, pero sustentado en pilares de los cuales naturalmente el movimiento de trabajadores está empeñado en revertir, como por ejemplo una constitución política vigente hoy, que es una constitución dictatorial, un código laboral que fue acuñado e impuesto en dictadura, un sistema previsional que fue implementado en dictadura y que no es más que la caja fuerte para la inversión de las empresas, pero no va a solucionar el problema previsional de los trabajadores, cuestión que hoy por hoy estamos viendo en Chile con pensiones miserables para los trabajadores. Pero afortunadamente hoy se inicia un nuevo ciclo con la elección de la presidenta Michelle Bachelet, quien en su programa plantea cambios profundos, cambios ambiciosos que justamente apuntan a confrontar y a derribar esta paradoja que se vive en Chile
con respecto de estos 3 pilares que he mencionado, tal como es la Constitución, Código Laboral y Sistema Previsional. Sabemos que es un esfuerzo profundo, grande, significativo, pero también como trabajadores que siempre estamos pidiendo más, creemos que aún no es suficiente, pero se va en la senda correcta. Y por eso tenemos la fe puesta en este gobierno progresista que ha recogido 25 años de insatisfacción del mundo de los trabajadores y hoy día los ha incorporado a un programa que naturalmente desde el mundo de los trabajadores en Chile estamos absolutamente dispuestos a apoyar, a sustentar y a poner la fuerza para que así efectivamente se materialice. Con respecto a los temas de la CSI, creo que es correcto y conveniente que se planteen las cosas de frente y se digan las cosas que están ocurriendo, porque eso en gran medida va a permitir de que nos entendamos y nos digamos las cosas de frente. Aquí hay una situación en la cual se ha puesto la participación de las personas que concurren a este evento en función de factor netamente económico. Y desde esa perspectiva, nosotros como Central Autónoma de Trabajadores creemos que la participación en la elaboración de las políticas del mundo de los trabajadores no puede quedar a los designios del mercado. Naturalmente, cada uno de los países y las organizaciones tienen sus propias particularidades, tienen sus propios problemas y las propias situaciones como se constituyen, pero no puede significar que para concurrir a un evento como este, en donde la voz plural de todos los trabajadores del mundo debe ser escuchada, acogida y por supuesto abordada, tengan que haber dirigentes que tienen que sacar dinero de su bolsillo para poder venir y no han contado con la solidaridad, que es el elemento aglutinador por antonomasia del movimiento sindical, para poder concurrir. Y creo que quienes han podido venir tienen que expresar eso, porque si esto no se expresa, hay mucha gente que han sufrido en este momento y que no están acá, producto de esa situación que no es aceptable desde nuestra perspectiva. Se conversará, revisaremos cuáles son las mejores formas, pero no se puede excluir de un debate de orden político y de un debate con proyección del movimiento sindical por un simple elemento de carácter económico. Como despedida, esperamos que haya voluntad de recibir y abordar adecuadamente en el seno de la solidaridad y tolerancia que el mundo sindical debe abrazar, porque pensamos que es una forma efectivamente de darle carne y darle sustento a la invitación que nos hace la CSI hoy día, y es reforzar el poder de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, compañeros, compañeras. Han sido 22 intervenciones en 1 hora y media. Mañana vamos a continuar, es decir, van a continuar ustedes. Yo tengo otro evento sobre la cuestión indígena, así es que con el apoyo de otro compañero, otra compañera, va a continuar mañana desde las 16 horas hasta las 18, la segunda parte, los compañeros y compañeras que se han anotado para mañana. Muchísimas gracias por esta tarde, muy amables.